Que es parte de lo que Dios quiere hablarnos como iglesia, es cómo vencer la apatía. ¿Cómo vencemos la apatía? Y yo creo que es algo que Dios ha estado hablando. El domingo pasado estuvimos hablando de cómo el pueblo de Dios no entró, esa generación, al reposo de Dios, a la promesa de Dios, porque su corazón fue endurecido por el engaño del pecado. Y vimos cómo podemos tener un nuevo corazón en Dios para poder entrar a la promesa de Dios. Solo es a través de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz. Así que yo creo que Dios está hablando, amados, y formando en nuestros corazones fundamentos fuertes para la bendición que viene. Dile al que está enseguida de ti: viene una bendición para ti, tienes que estar preparado. Muchas veces pensamos que Dios así como que nomás da la bendición. No, primero te prepara para que la bendición no te eche a perder. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amados, cuando tenemos pasión por lo trivial y apatía por lo vital, estamos en un error. Y hay un problema en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, cuando tenemos pasión por lo trivial y apatía por lo vital, estamos en un problemón. Fíjate, un llamado elevado, tan elevado como el que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Rendir nuestras vidas al único Señor y Salvador implica un sacrificio, implica negarnos al mundo, implica dejar de obedecer a nuestra carne con sus pasiones y deseos y comenzar a obedecer al Espíritu Santo. Es un llamado elevado, pero en su gracia, amados, el Señor promete fortalecernos. Dios no quiere que te quedes en el desierto. El desierto no es tu destino. El Señor sacó de Egipto a su pueblo y lo llevó al desierto para probarlo y para que aprendiera a alabarlo aún en la dificultad. Aún cuando el sol calara, aún cuando el frío calara: Señor, en ti confiamos. Pero el destino del pueblo de Dios era su tierra prometida. Iglesia, yo quiero decirte, sea lo que estés pasando, el desierto no es tu destino, no es tu final. Dios te quiere levantar, Dios te quiere sacar de ese lugar para sus propósitos y para el disfrute de su bendición. ¿Cómo vencemos la apatía? Yo creo que todos hemos luchado con la apatía o estamos luchando con la apatía. Jonathan Edwards, el predicador y teólogo del siglo XVIII, yo admiro mucho a ese hombre. He leído varios de sus sermones, varios de sus escritos. Era joven cuando escribió 70 resoluciones personales, amados, para ayudar a mantener su vida espiritual enfocada y enérgica y centrada en Dios. Su tercera resolución dice: resuelvo que si alguna vez caigo o me vuelvo perezoso, de tal manera que falle para no mantener estas resoluciones, me arrepentiré de todo. Era una resolución personal. Era para él recordarse que necesitaba estar enfocado en lo vital. Y dice: resuelvo vivir con todas mis fuerzas mientras viva. Ora conmigo. Padre, llénanos de tu presencia a través de estudiar la palabra. Señor Jesús, solo tú tienes el poder de cambiar mi corazón, de librarme de una vida apática, de librarme de una vida superficial. Danos esa esperanza este día, de que tú tienes algo nuevo para nosotros, de que tú tienes algo fresco y poderoso para cada familia en este lugar. En el nombre de Jesús, repita estas palabras: resuelvo vivir con todas mis fuerzas mientras viva, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, como pastor que enseñaba regularmente la palabra de Dios, Jonathan Edwards, él predicaba muy doctrinalmente, muy profundamente las doctrinas de la soberanía de Dios,
del cielo y el infierno, la justificación del pecado por medio de la obra de Jesucristo. Amados, incluso Él dijo en una ocasión: estoy consciente de que el corazón, incluso más que el intelecto, es siempre el factor decisivo de nuestra fe. El corazón. Porque sabía que quienes se exponen a las verdades cristianas más profundas y ricas a menudo no responden a esas mismas verdades, amados. Y por eso Él resuelve que haría todo lo posible por librarse cada vez que fuera presa de esa insensibilidad e indiferencia a las cosas de Dios. En su intelecto, Jonathan Edwards decía: lo que define mi fe es cómo está mi corazón con Dios, cómo está mi vida interior, donde nadie ve, solo el Espíritu de Dios. Ahora, no solo Jonathan Edwards, sino todos los cristianos, amados, estamos llamados a vivir con celo por Dios, por las cosas de Dios, a vivir apasionados por lo vital más que por lo trivial. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, verso 11, acompáñame: no sean perezosos en lo que se requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sean fervorosos, fervientes, no perezosos. Esta palabra instruye a los cristianos a mantener una intensidad espiritual en sus vidas, amados. Debemos ocuparnos con energía de las cosas de Dios. Esto es un llamado elevado. Y aunque sea uno realmente difícil para nuestra carne, es posible por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que puede encender un corazón por Jesucristo? ¿Quién es el que puede hacer que una iglesia se encienda por los propósitos de Dios y experimente la bendición de Dios en su plenitud? El Espíritu Santo. Amados, en la cruz fuimos liberados de la esclavitud de la apatía. En la cruz el Señor pagó por nuestros pecados. En la cruz podemos ser libres del corazón insensible y endurecido por el engaño del pecado. En la cruz podemos ser sanos de la inclinación a la indiferencia, perdonados por nuestra insensibilidad. En la cruz el corazón del hombre puede ser cautivado. En una ocasión un adolescente me hizo una pregunta que me conmovió mucho y me dijo: pastor, ¿por qué Dios permitió que su Hijo Jesucristo muriera de esta manera por los pecados del mundo? ¿Por qué no fue en una horca? ¿Por qué no fue de otra manera? ¿Por qué tuvo que ser en una cruz con su cuerpo desgarrado, avergonzado entre pecadores? ¿Por qué fue? Amados, la sangre que se derrama trae un impacto en el corazón. Ver al Señor desfigurado en ese madero, derramando su sangre hasta la última gota de su cuerpo, puede cautivar cualquier corazón, sin importar cuál sea su pasado. Ningún corazón puede resistir a tan grande amor derramado en el madero. Y Jesús se entregó por nosotros. Ahora te voy a decir algo. La apatía es absurda. La apatía es absurda. Porque la mayoría de los cristianos, si no todos, pasan por periodos en los que su pasión por Dios disminuye.
Pero hay algunos que experimentan largos periodos de tiempo en los que simplemente no les interesa comprometerse con la fe. Nada los motiva a orar. Nada los entusiasma sobre Cristo. Se sienten aburridos, atascados y se sienten apáticos. Mas sin embargo, amados, lo interesante de la apatía es que solo parece apuntar a las cosas significativas, a las espirituales, a las verdaderas, a las eternas. Es lo absurdo de la apatía, porque solo apunta a lo que trae vida al hogar, a lo que trae vida y esperanza a nuestras familias, pero no apunta a otras cosas que nos interesan. La apatía es muy selectiva. De hecho, un experto clínico en apatía define las formas típicas de apatía como apatía selectiva. Seleccionamos las cosas por las cuales apasionarnos y seleccionamos las significativas para dejarlas en segundo plano. Este término describe cómo las personas relativamente sanas pueden perder dramáticamente el interés por algunas cosas, pero no por todas. Qué curioso que perdemos el interés por lo eterno y por la gracia de Dios y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero no perdemos el interés por otras cosas. Y aquí radica lo inquietante de la apatía para los cristianos. Los que luchamos contra la apatía, me incluyo en esto, todos como iglesia luchamos, podemos encontrarnos a menudo capaces de entusiasmarnos con cosas triviales, iglesia, o menos significativas, los deportes, las noticias o la última serie imperdible de Netflix. Y estas cosas son capaces de ponernos en movimiento muchas veces. Cuanto más grande es la verdad, iglesia, menos nos importa dicha verdad muchas veces. Y me imagino que hay una serie de razones para esto, incluyendo la ley básica de que la familiaridad genera desprecio. Familiaridad engendra desprecio. Qué bueno que crezcamos en la iglesia. De hecho, siempre mi consejo será una vida de iglesia para vencer malos hábitos, para fortalecer el matrimonio, para la crianza correcta de nuestros hijos. La vida de iglesia es un requisito para buscar a Dios y recibir su bendición. Pero ojo, familiaridad engendra desprecio. Familiarizarnos con todo, donde nuestro corazón ya no tiene la expectativa que tuvimos en nuestro primer amor. Cuando el mundo nos había pegado con todo, el desierto en nuestro pecado nos había sacudido, y llegamos con Cristo y esa frescura de esa agua pura llegó a nuestra alma. Y estábamos enfocados en Cristo, en su amor. Pero llega un punto donde nos acostumbramos. Yo quiero decirte, preciosa familia en la fe, no te acostumbres a la presencia de Dios. Hay una bendición especial que tú y yo estamos disfrutando, que muchos quisieran tener. Todavía recuerdo cuando mi padre tomó la decisión de bautizarse en agua. Todavía estamos en el primer local allá en el Bellavista. Yo estaba envuelto en lágrimas y él también. Y se bautiza en Cristo. Y al final, ya que la gente se va, me dice: hijo, ¿cómo me hubiera gustado haberle hecho caso a Jesucristo desde temprana edad? Desde que ustedes estaban chavos. Hay mucha gente, amados, que no sabe, porque no hay nadie quien les predique allá afuera, que desearía tanto
disfrutar lo que tú disfrutas en Cristo. Ahorita que abrimos la iglesia, entró primero Andrés por delante, prendió las luces, los breakers del aire, y él dijo una frase que me llamó mucho la atención y me dijo: otra vez la rutina, papá. No me lo dijo molesto, ni cantado, ni nada. Me dijo en buen plan, me dijo: otra vez la rutina, papá, háblale. Y le dije: hijo, gloria a Dios. Sí, papá, gloria a Dios. Porque muchos a tu edad ahorita están levantando un papá de la banqueta alcohólico. Porque muchos ahorita a tu edad están con una incertidumbre si sus papás se van a divorciar o no. Gloria a Dios por esta rutina, hijo. Porque familiaridad engendra desprecio, amados. Es cierto que muchos cristianos están con razón muy familiarizados con verdades tan importantes de la teología cristiana. Yo lo sé. Sin embargo, sea cual sea la razón, muchas veces nos aburren las cosas grandes de Dios. Cuanto más grandes, más aburridas. Irónicamente nos adormece la grandeza. Y eso estamos viendo en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes. Es parte de su lucha. Eso estamos viendo en nosotros mismos. Es parte de la lucha del cristiano. El que diga que no batalla con la apatía, pues está mal, porque todos batallamos en algún punto. El punto es cómo la vencemos. ¿Cómo hacemos para que el corazón se mantenga ardiendo y nuestro cristianismo realmente tenga peso? ¿Cómo le hacemos para vencer la religiosidad y la monotonía y la adoración acartonada y hueca de un corazón frío e indiferente? ¿Cómo le hacemos, iglesia? ¿Cómo le hacemos para no pasarnos toda la vida aquí sentados sin ser transformados? ¿Cómo le hacemos, iglesia? ¿Cómo le hacemos para realmente impactar allá afuera? ¿Cómo le hacemos para vivir acorde a lo que creemos y predicamos? ¿Cómo le hacemos? El poder de la gracia es enorme y no te puedes familiarizar con él. No puede llegar un punto en tu vida donde digas: la gracia. No, la gracia te tiene que cautivar. La gracia de Dios te tiene que enamorar. ¿Qué tiene que decir, iglesia, Dios a los adormecidos por lo magnífico? ¿Qué tiene que decir Dios si tú ahorita estás en apatía o estás luchando con la apatía? ¿Qué tiene que decir Dios? Te voy a decir qué tiene que decir o qué dice. Su primera palabra para nosotros no es de condenación. Su primer palabra hoy en esta tarde no es de condenación para ti. Al igual que con otros pecados del alma, Dios entra en nuestra apatía para liberarnos, para sanarnos, para perdonarnos, iglesia. Eso es lo maravilloso de la gracia. De hecho, el evangelio de la gracia es un escándalo. Como un pecador, un ser tan pecador, tan bajo como yo, ser humano, puede ser acercado a un Dios tan santo y tan puro como nadie otro. Cómo Dios puede fijarse en mí, atender a mi oración. Cómo Dios, siendo tan grande y tan justo, puede encargarse de mis necesidades, proveerlas, sanar mis enfermedades, perdonar mis pecados. Cómo Dios pudo haberse fijado en mí. Yo te quiero decir algo, iglesia. La Biblia dice que no traigas a memoria las cosas antiguas, refiriéndose a no vivir en condenación cuando la sangre de Cristo te ha limpiado. Pero la Biblia también habla, amados, de un recordar lo bueno que ha sido Dios. Y cuando tu corazón se cansa de amar, tú tienes que recordar de dónde te sacó Cristo. Que estuviste a punto de morir en tus pecados, pero Dios fue tan misericordioso. Y preguntarnos: ¿por qué me escogió mi Dios en medio de mi generación? ¿Por qué?
¿Por qué? Yo estaba en la preparatoria, el segundo semestre, y esa imagen la tengo presente, amados, y la recuerdo como si tuviera un cuadro en mi mente que yo vi esa foto, pero lo viví. Estábamos 18 contándome a mí, estábamos recargados en donde se estacionaban las bicicletas en mi preparatoria. Yo estaba más abajo que ellos, yo estaba sentado, ellos estaban solamente recargados, yo estaba sentado en la banqueta. Y siempre me recuerdo los zapatos de aquel joven que nos invitó a la iglesia frente de mí. Y me apasiona preguntarle a Dios: ¿por qué a mí, Dios? Benditas gracias. Porque el chavo se acercó a mí y dijo: los invito a la iglesia, enfocándose en mí. Y éramos 18 jóvenes mejores que yo. Éramos 18 jóvenes con luchas, con todo lo que lucha un jovencito a esa edad, con virtudes, con planes, con sueños. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué tanta gracia, Dios? Y tú debes de recordar: ¿por qué yo estoy en la iglesia cristiana? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? Amados, Dios entra en nuestra apatía para liberarnos, sanarnos y perdonarnos. De hecho, lo primero que necesitamos es armarnos con la verdad de que no somos nuestra apatía. No somos nuestra apatía, esa no es nuestra identidad en Cristo. Lo que nos define principalmente es lo que Dios ha hecho a nosotros a través de Cristo. Esa es tu identidad. Tu identidad no es ser una iglesia apática renueva. Tu identidad no es postergar lo santo por lo trivial, postergar lo significativo por lo trivial y pasajero. Eso no eres tú. Ya hemos sido liberados de la esclavitud a la apatía, sanados de la inclinación a la indiferencia en Cristo Jesús. Perdonados por nuestra insensibilidad. Los apáticos no están excluidos de la gracia de Dios. Esa es la respuesta de Dios a los que luchamos con la apatía en esta tarde. Esa es la gracia escandalosa. Tú no eres. Eso no es para ti. La vida apática no es para ti. No estás excluida, Iglesia Renueva, de la gracia de Dios. No importa que no has orado leyendo la Biblia. Sí importa, obviamente, pero Dios te da gracia y te extiende gracia. Si no has sido fiel a los caminos y a la justicia de Dios, Dios te extiende gracia hoy. Ese es el corazón de nuestro Dios santo. ¿Cómo Dios puede morar en su santa morada y habitar con el quebrantado y humilde de corazón, siendo que el quebrantado y humilde de corazón es tan bajo? Por eso el evangelio no funciona en el corazón altivo que se siente tan justo y tan santurrón. No. Seamos honestos. Todos aquí necesitamos a Jesucristo todos los días. Seamos honestos. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie. La iglesia cristiana no es un museo de santos acartonados, no. Es un hospital de pecadores arrepentidos, siendo sanados por el gran médico de médicos, Jesucristo, el Dios de toda gracia y de verdad. Dale un aplauso al Señor si tú puedes creer eso. Me sube el monitor porque estoy gritando mucho, porque siento que no me oigo y yo creo que ya los puse todos sordos, ¿no? Perdónenme, pues es que la enjundia. Oh, ¿estoy bien? Sí, ya.
No me oigo, pero serán mis oídos, ¿no? Amados, la gracia capacita. Ahí ya me oigo más. Gracias. La gracia capacita, la gracia motiva. La gracia hace que nos esforcemos realmente en nuestra lucha por la piedad. La gracia. Gracia entendida, santidad deseada. Amados, que el camino hacia abajo lleva hacia arriba nos debe de sorprender. Nos debe enamorar de Cristo. Porque Cristo dice: el que se humilla será levantado. Eso nos debe de sorprender de Cristo. Que rebajarse será ser para ser levantado. Que el corazón quebrantado es el sanado. Esto nos debe de sorprender, porque en el mundo tienes que poner caretas, que todo está bien, que eres el mejor, que eres el que tiene más viajes en su familia, que eres el que tiene más propiedades, que eres un hombre exitoso, una mujer de negocios. En el mundo, amados, es así. Pero en Cristo dice: el corazón quebrantado es el que será sanado. El que realmente reconoce su herida, su dolor delante de Dios. Que el espíritu contrito es el de regocijo. Que el alma quebrantada es la victoriosa en el Señor. Muchos de ustedes han pasado quebranto en lo que va del año. Algunos de ustedes perdieron seres queridos. Algunos de ustedes perdieron algo que ustedes lo tenían ahí, parte de su sustento. Algunos de ustedes experimentaron quebranto con sus hijos, con su familia. Algún dolor que vino a sus hijos les duele a ustedes por ende. Pero ¿sabes qué? Jesús nunca te va a dejar solo. ¿Y cómo puede ser así, Dios? Porque yo muchas veces en mis quebrantos, yo sí te dejo. Yo muchas veces quiero resolverlo en mis propias fuerzas. ¿Y por qué, Jesús, tú me sigues amando y cobijando con tu gracia? La gracia, amados, es la que tú tienes que buscar siempre en medio de tu dolor y tu dificultad, porque la gracia es la que te levantará. No importa el panorama, busca la gracia. Mira, le he fallado a Dios, le he fallado a mi esposa, me equivoqué en este trato, en este negocio, y mira, ahí está la gracia. Ahí está la gracia. Enfermé y Dios me proveyó para ese medicamento. Perdí a mi ser amado, pero el cobijo de mi Padre Celestial estuvo conmigo. Le pasó esto a mis hijos, pero el Señor abrió dirección y está consolando. Amado, la gracia te va a enamorar de Dios. Muchas veces pensamos que las leyes nos van a enamorar de Dios y las reglas, el cumplir. No, la gracia es la que te lleva a desear hacer las leyes de Dios. La gracia. Perdónenme el ejemplo tan espiritual que les voy a dar, pero hay una serie que vi hace el año pasado. También la vieron algunos de ustedes, no se hagan. La de Yellowstone de Kevin Costner, ¿se acuerdan? No sé quién la vio, pero me llamó mucho la atención. Va a decir: ay, pastor, había un cuate, la mano derecha de Kevin Costner, ¿se acuerdan? El Rip, los que la vieron. Ese chavo fue recibido por Kevin Costner cuando era joven, deshecho, destruido, sin familia, sin padres. Y el vaquero, el Kevin Costner en la serie, lo recibe, amados. El chavo venía en trauma, venía de un padrastro que lo golpeaba, y llega y Kevin Costner le dice: puedes trabajar en el rancho. Me impresionaba ese personaje. De hecho, solo por él vi la serie, porque él se convirtió en la mano derecha del ranchero del Kevin Costner, por tanta gratitud que le tenía. Es más, hasta más fiel que sus propios hijos. ¿Sabes por qué? Porque la gracia, amados, te hace fiel. Perdónenme por
el ejemplo tan espiritual que les di. Pero amados, la gracia te hace fiel, te hace leal. Mi Cristo me recibió en mi dolor, en mi bajeza. Mi Cristo me sanó cuando nadie me había abrazado como Él. ¿Cómo no he de amarte, Jesús? ¿Cómo no he de adorarte y de servirte? Por eso la parábola que el Señor contó de los dos hijos, que le dijo al primer hijo: ve a trabajar en la viña, a mi viña. Y el hijo dijo: sí, sí voy. Y luego le dice al segundo hijo: ve a trabajar a la viña. Y le dijo: no, no voy. Pero después se arrepiente y va. ¿De quién se alegrará Dios, amados? Más, ¿del primer hijo o del segundo hijo? Del segundo hijo. Porque los segundos hijos somos como nosotros. Dios nos dio sus leyes y nos dijo: vaya. Y sabes que ninguno de nosotros fuimos. Y por su gracia nos arrepentimos y estamos trabajando en la viña. Amados, la gracia que recibes es la que te impulsa. Y si quieres vivir en una religión acartonada, lo entiendo, allá tú, adelante. Pero generalmente la religión dice: yo voy, sí, y luego no hace nada. Apariencia y engaño, porque su corazón no ha sido cautivado por la gracia. La gracia capacita, la gracia motiva, la gracia hace que nos esforcemos realmente en nuestra lucha por la piedad. Por la piedad. Cuando estamos en lo más bajo y nos sentimos con menos fuerza, cuando estamos atascados en el fango de nuestra apatía, pero nos acercamos a Dios, nos acercamos a su gracia, entonces conoceremos su gracia más plenamente, iglesia. La apatía puede ser una de las cosas más difíciles de superar. Puede ser desconcertante y se siente imposible de vencer. Pero lo absurdo de la apatía es que estamos insensibilizados ante las cosas más grandiosas, pero la gracia viene cuando confesamos nuestra impotencia y abrazamos realmente la buena noticia del corazón bondadoso y misericordioso de Dios. No importa que estés ahorita como atascado en apatía, Dios es más grande que tu apatía, iglesia. Abraza la bondad de Dios que te lleva al arrepentimiento este día, que te lleva a despertar en adoración pura y santa, entregada a Dios. Amados, la práctica hace la pasión, nunca se te olvide. La gracia de Dios es una invitación, no es una invitación, perdón, simplemente a dejar todo en las manos de Dios. La gracia no es una invitación a eso. Si me pueden ayudar con las diapositivas, por favor. No es una invitación a dejar todo en las manos de Dios. No es una justificación para la pasividad a la hora de librarnos de nuestra apatía. No. El apóstol Pablo lo capta cuando escribe esto: su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, dice. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios en mí es la que ha trabajado más. Yo me he esforzado a trabajar más que todos ellos. Este era el corazón del apóstol Pablo.
Porque la gracia capacita, la gracia motiva y la gracia hace que nos esforcemos realmente en nuestra lucha por la piedad y por guardar la fe. La gracia. Cuando se trata de vencer la apatía, iglesia, realmente estamos en una batalla, una fuerte batalla, pero el camino hacia la victoria en esta lucha pasa y es real. ¿Sabes por qué? Porque estás cultivando un corazón menos propenso a la apatía y pronto a responder a la verdad de Dios. ¿Cómo no vas a tener luchas? Si te estás enfocando en mantener un corazón en la gracia. Antes bien he trabajado más que ellos. Iglesia, necesitamos evangelizar a esta nueva generación. Necesitamos decirles a nuestros hijos la realidad de que son pecadores y necesitan a Cristo. No los trates como si fueran los angelitos que descendieron del cielo. No, son pecadores como tú y como yo que necesitan arrepentirse. ¿Sabes por qué mucha iglesia, mucho pueblo de Dios no vive en la gracia? Por la autojustificación. Es que no soy tan malo. No, sí somos malos. Entre más trabajo con el ser humano, más me enamoro de la belleza de Cristo. Porque aún en mí la palabra me reprende y me confronta, aún antes de predicarla. Porque en mí, cuando yo doy un consejo basado en la Escritura, la palabra me confronta y me reafirma en la fe. Y solo al único que puedo voltear a ver es a Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, quien de Él recibo la gracia para levantarme cada día. Amados, necesitamos darnos cuenta que el mensaje del Evangelio debe de ser una prioridad en nuestros hogares. Jesucristo bajó por nosotros. Nosotros no podemos subir al cielo, no podíamos subir. Nadie cumple el estándar de Dios. Y eso es lo que predica la religión. Sube de tal modo. Te ganas el favor de Dios haciendo esto y aquello. Pero santidad bajó. Yo no subí. Santidad bajó. Santidad se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora nos ayuda y nos toma de la mano independientemente del lodo en donde estábamos y nos saca y nos escolta hacia la eternidad, transformando nuestra vida por obra del Espíritu Santo, redarguyendo nuestros corazones, algo que no podíamos hacer en nuestras propias fuerzas. Amados, cuando se trata de vencer la apatía, realmente estamos en una batalla. Pero Él nos dará la victoria. 4 rasgos para identificar el pecado de la apatía. Porque es sutil, es silenciosa y penetrante. No te das cuenta de su presencia hasta que un día te preguntas: ¿por qué no me importa mi relación con Dios? Pregúntale a tus hijos: ¿te importa tu relación con Dios? ¿O nomás te importa tu relación con tus amigos? ¿Por qué no siento nada hacia Cristo y hacia otros en su necesidad? Iglesia, yo te pregunto, ¿te importa tu relación con Jesús? ¿Y hay compasión en ti por el perdido allá afuera? Te pregunto hoy. Su nombre se llama apatía. Es penetrante, es sigilosa y entra a las congregaciones. Se llama apatía y es la asesina del interés y quien envenena la perseverancia en la fe.
A la apatía le gusta disfrazarse como un inocente estado de desconexión de la realidad, como un sentimiento pasajero de aburrimiento ante hábitos. Tareas y planes que antes nos emocionaban, pero su verdadera naturaleza es pecaminosa, iglesia. Es pecado la apatía. La apatía es un pecado letal de indiferencia que endurece nuestros corazones, que infecta nuestra rutina diaria y nos hace insensibles a quién es Dios y a lo que Él ha hecho por nosotros. Tú debes de subir de nivel espiritual, Iglesia Renueva, de buscar a Dios no solamente por lo que te puede dar, sino por quién es Él. Y su efecto es el de un potente paralizante que destruye nuestra relación con Dios y el desarrollo de las disciplinas espirituales. Eso es lo que hace la apatía. Vamos a ver 4 rasgos para identificarla. Primero, el orgullo de la apatía. En la Biblia no encontramos la palabra apatía, pero sí la frase, y se olvidaron de Dios. Dice el Salmo 78, verso 11, olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. El orgullo de la apatía comienza cuando nos olvidamos de la presencia diaria de Dios. Entonces el orgullo endurece nuestro corazón y asumimos el rol de Dios e intentamos convertirnos en los autores de nuestra propia moral. Al buscar nuestro protagonismo, la indiferencia se vuelve el escape para vivir bajo nuestras reglas y condiciones. Y el orgullo, iglesia, de la apatía comienza cuando nos olvidamos de la presencia diaria de Dios. El orgullo de la apatía dice, yo sé lo que es mejor para mí. No necesito depender ni dar cuentas a Dios. No necesito a nadie. Muchas veces esta actitud viene después de un periodo donde hemos experimentado la bondad de Dios y su provisión. Muchas veces pasa eso. Dice Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, cuando tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Aguas, iglesia, con la comodidad. Aguas. Generalmente la apatía aparece después de una bendición. Si estás esperando una bendición, yo creo que Dios te está formando para que cuando venga la apatía no te destruya. Pensemos, por ejemplo, en el pueblo de Israel. Recibió innumerables bendiciones divinas cuando fue rescatado de Egipto, pero después de haber entrado en la tierra prometida se olvidó de su Creador. Incluso, amados, en Jueces 21-25 dice que todos hacían lo que bien les parecía. Cuando tú diriges tu vida de acuerdo a tu parecer, de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a lo que sientes o a lo que percibes, tú te estás quedando con una visión de vida muy corta. Porque tú y yo tenemos un límite y somos diseñados para depender de Dios. Y lo primero que hace la apatía es enorgullecerte. Número 2, otro rasgo de la apatía es la pereza de la apatía. Muchas veces, iglesia, se escoge dormir un poco más en lugar de levantarse a orar. Seamos honestos. Se prefiere navegar por las redes sociales en vez de leer la Biblia, de pasar tiempo con hermanos en la fe.
La indiferencia decide que las disciplinas espirituales son una carga en vez de un deleite. Es que es una carga venir a la iglesia cuando fue diseñado para un deleite. Es que es una carga venir a buscar a Dios, leer la palabra en familia. No, es un deleite. Debería de ser así. Y así la pereza, amados, de la apatía nos aleja de todas las bendiciones, situaciones y relaciones que nos acercan a Dios. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea mucho. Hay muchos sueños en los perezosos, muchos anhelos en los perezosos. Pero dice, pero nada consigue. Sin embargo, el alma de los diligentes queda satisfecha. Será, amados, que la bendición que Dios tiene para ti requiere que seamos tú y yo tratados en esta área de nuestra vida con la apatía. Yo creo que sí. Porque aquí hay sueños que no se han cumplido de parte de Dios porque no estamos listos, iglesia. Porque muchas veces la apatía es parte de tu vida diaria y piensas que Dios como que se hace de la vista gorda, de tu indiferencia. Ay, pues aquí estoy, Dios. A ver, necesito de ti. Ahora, ¿qué vas a hacer? No. Si algo le importa a Dios es que tu corazón esté listo para lo que Él quiere derramar sobre ti. No va a derramar un vino nuevo en odres viejos, porque el odre revienta. Tiene que haber una renovación donde yo estoy consciente que le he dado más importancia a lo trivial que a lo vital y eterno. La palabra nos llama a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Primera de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra de Dios nos llama a ser diligentes en hacer lo bueno. Dice Romanos 12:11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Y la palabra nos llama a trabajar con paciencia por nuestra santificación. Hebreos 6, verso 11 al 12. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. La misma solicitud. Para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia, que quiere decir aguante alegre, perseverancia, heredan las promesas. ¿Quién hereda las promesas? El que tiene fe y perseverancia. Todo lo contrario a ser apático e indiferente. Y sabemos que pecamos si no hacemos estas cosas. Dice Santiago 4:17, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Número 3, el egoísmo de la apatía. ¿Qué es el egoísmo de la apatía? Es más fácil, amados, muchas veces decir lo siguiente. Me dijo una persona al preguntarle un día sobre su apatía a las cosas de Dios. Siento que no quiero hacer nada, solo estar conmigo y en paz. Solo quiero aislarme de la iglesia, no quiero convivir con nadie. Pero te voy a decir algo, si decidimos quedarnos en la comodidad de estar solo con nosotros mismos, ¿cómo obedeceremos el mandato de Cristo cuando nos dice que los que viven ya no viven para sí? En 1 Corintios 5:15. ¿Cómo, amados? ¿Aislados? Ya no vivimos para nosotros mismos en Cristo. Tú vives para Cristo y para su obra. Él te llamó y te llamó a su milicia como soldado de Cristo. O el mandamiento de amar a Dios y a otros en San Juan 13:34, y un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Entonces, si tú quieres una vida relax, de comodidad, ¿cómo vas a cumplir los mandamientos del Señor?
donde la gracia te está capacitando, inspirando para cumplirlos. ¿Cómo lo vas a hacer? La manera más efectiva de luchar contra la apatía es cultivando, iglesia, un corazón de amor, de adoración y constante agradecimiento a Dios por su obra en tu vida. Al poner en primer lugar nuestro deseo de comodidad, la apatía promueve el egoísmo y nos hace fríos ante Dios y ante los demás. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo fue inspirado a compartir el pan con alguien en necesidad? ¿Cuándo fue la última vez que nuestros jóvenes nos pidieron ayudar a alguien? Estoy preocupado por esta generación fría, amados, pensando solo en lo que ellos necesitan y ellos quieren. Lo preocupante es que si solo recibimos y somos personas que estamos enfocados en nosotros, seremos un mar muerto. Iglesia Renueva estará muerta, espiritualmente hablando. Tendremos familias muertas, espiritualmente hablando. Hijos consumistas, el teléfono, papá, y la ropa, papá, y esto. Y llegan aquí a la iglesia con un desinterés por Cristo que no los cautiva la verdad del evangelio, porque tú y yo hemos sido consecuentes. Sí, hijo, te mereces todo. Eres la última Coca-Cola del desierto. Eres un ángel que vino. No, son pecadores y necesitan a Cristo. Y valorarán a Cristo hasta que tú y yo se los prediquemos en casa. En casa, iglesia. La iglesia se va a avivar y va a cautivar una generación cuando enseñemos en casa el evangelio. No esperes que la iglesia cambie a tus hijos. Son 2 horas a la semana. 1 hora el domingo de clase, 1 hora, ponle media hora de actividades, 1 hora de actividades entre semana. Es en tu casa que tienes que enseñar el evangelio. Siguiente, la mentira de la apatía. Cada vez que el Espíritu Santo me trajo convicción sobre el pecado de la apatía a mi vida, traté de defender mi iglesia basado en mis obras. Leo la Biblia, Señor. Soy de los que nunca falto a la iglesia. Comparto el evangelio, cumplo con las tareas de mi trabajo, soy bueno y tengo relaciones significativas con creyentes. Yo me mantenía en la iglesia. Mis amigos estaban dentro de la iglesia. Y hago lo que tengo que hacer. Sin embargo, la mentira de la apatía a menudo consiste en mostrarnos solo nuestro buen comportamiento y buenas obras para decirnos: todo está bien. Todo está bien. No pasa nada. Todo está bien. No está bien. No está bien. Porque Cristo vino por el corazón del ser humano, no vino por un culto religioso y absurdo, donde todos parecemos bonitos y espirituales. No, Él ve el corazón del que predica como el que escucha, el que sirve, el que barre, el que pone la silla. Él ve mi corazón. Y hasta que tú entiendas la diferencia de religión y gracia, vas a prosperar en todo, iglesia. Y vas a madurar en la fe y no vas a andar jugándole al cristianismo. Hasta que tú no entiendas que la sangre en el madero costó que el corazón de Dios se compungiera en misericordia por ti. Yo le hablo a una iglesia que tiene oídos para oír, que escuche. Como dijo nuestro Señor, el que sabe escuchar, que escuche el evangelio hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Amados, hago lo que tengo que hacer. ¿Soy buen padre? Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por obras tú no puedes medir tu corazón si está encendido o en apatía. Porque el ser humano la sabemos fingir.
y bien. Y el activismo religioso muchas veces quiere opacar el corazón apático, encubrirlo. Pero la realidad es que no hay un clamor en tu corazón por el Espíritu Santo. No hay un clamor de arrepentimiento por tus propios pecados, sino finges ser buen cristiano con lo que haces o la participación en la iglesia. Pero tu corazón es tan frío que en lo privado ofendes a Dios. Amados, Dios mira las motivaciones y la adoración de nuestro corazón. Muchas veces sin darnos cuenta encontramos identidad en cómo nos ven otros. En nuestros servicios dentro de la iglesia o en nuestros tiempos devocionales y de oración. Y esto es bueno, el ministerio, la devoción, todo. Pero cuando encontramos nuestra identidad en lo que hacemos en la iglesia y no en Cristo, aguas. Aguas. Porque la correcta motivación de hacer algo para Dios es conocer a Dios y disfrutar de Él. ¿Cuál es el antídoto para la apatía? Y con esto termino. Yo sé que me alargué, pero es necesario hablar esto. ¿Cuál es el antídoto para la apatía? La apatía va más allá de un comportamiento perezoso, egoísta, orgulloso y engañado. Es una actitud interna, amados. Es algo en el corazón. Y para identificarla necesitamos ver nuestro corazón antes que nuestro comportamiento. Vuelvo a repetir, para identificarla tenemos que ver más nuestro corazón que nuestro comportamiento. Y lo triste de esto, amados, es que cuando se trata de examinarnos a nosotros mismos, muchas veces, según lo que hacemos, nos palomeamos. Es decir, estoy bien en esto, estoy bien en lo otro. Pero la verdad es que en la lectura de la palabra y en la meditación de la palabra nos damos cuenta de cómo está nuestro corazón. Amados, oro para que esta palabra no caiga en saco roto. Oro para que realmente nuestros corazones sean encendidos por Dios. Oro para que realmente encuentren a Cristo, se enamoren de Cristo. Amados, la vida piadosa sí refleja un proceder sabio. Obviamente debemos esforzarnos, pero también descansar para no ir al agotamiento. Muchos cristianos están agotados, por eso no oran. Muchos cristianos están agotados, por eso no sirven en la iglesia. Compartir con otros, así como también retirarnos en quietud, en oración y en meditación de la palabra cuando sea necesario en nuestro día a día. Pasar minutos de calidad con Dios donde tu corazón se desborda delante de Dios y Él puede consolar tu corazón. Todos estaremos ocupados siempre. Somos padres, somos esposos, son madres, son esposas, son hijos, son estudiantes, son emprendedores, son trabajadores. Pero cuando Dios puede cautivar nuestro corazón para pasar tiempo con Él, seremos menos propensos a ser esclavos de la apatía. Yo no puedo cambiar tu corazón con este mensaje, ni como me apasioné con él. Yo no puedo hacer que tu corazón cambie. El único que puede hacer esto es Dios, es Cristo. Y la buena noticia es que tenemos esperanza. Esta iglesia tiene esperanza. Tú y yo tenemos esperanza, amados, porque Cristo pagó por nuestra apatía. Dice Romanos 3:23, y vamos a leerlo todos en voz alta. Vamos a repetirlo, por favor. Romanos 3:23. ¿Cuál es el antídoto en contra de la apatía? Vamos a leer la buena noticia del Evangelio. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios,
Todos son justificados gratuitamente por su gracia y por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, diga conmigo, Él me toleró. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Amados, fuimos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuál es el antídoto para la apatía? Es Cristo. Él es la gracia, iglesia. Él no fue perezoso en cuanto a la misión de morir por nuestros pecados. Él no fue orgulloso al despojarse de su gloria para otorgarnos perdón. Él no fue egoísta al adoptarnos en su familia. Él no se dejó engañar por las artimañas del enemigo. Gracias a la bondad de Dios y al sacrificio de Cristo y al trabajo del Espíritu Santo podemos reconocer nuestro pecado de indiferencia. Hemos sido indiferentes, iglesia. Seamos honestos. Y somos llamados a confesarlo en arrepentimiento y recibir su perdón. Podemos hacer esto mientras nos maravillamos una vez más en la belleza de Dios, la fidelidad de sus obras. La gracia del Evangelio te va a ayudar a aferrarte a Cristo, porque sus obras son innumerables, amados. ¿Cuántas veces te sanó? ¿Cuántas veces te proveyó? ¿Cuántas veces unió a tu familia? ¿Cuántas veces te libró de la muerte? Y cómo te levantó de la vida de pecado que teníamos. Amados, cuenta sus maravillas. Cuenta todo lo que Él ha hecho. Él es tan compasivo, se compadece de nuestra debilidad. Dice Hebreos 4:14: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nosotros. Este es el antídoto para la apatía, la gracia, amados. Que cuando tú llegas a Él con un corazón deshecho, Él te entiende. ¿Cuál es el antídoto para apasionarte por Dios? Para ser una iglesia avivada, iglesia renueva. La gracia de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Esta es la manera más efectiva de luchar contra la apatía, cultivando un corazón de amor, de adoración y constante agradecimiento hacia Dios. Puedes ponerte sobre tus pies y agradecerle a Dios. Agradécele a Dios. Agradécele a Dios. Yo quiero escuchar tu gratitud. Dile gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Es como aquel que no tenía un pan y tenía hambre, y luego tuvo ese pan y luego fue saciado, no solamente en su estómago, sino en su alma. ¿Qué puede decir alguien así? Gracias. ¿Qué puede decir alguien que estuvo encarcelado, no solamente físicamente prisionero, sino espiritualmente ser liberado? Gracias. ¿Qué puede decir alguien con vergüenza de su pasado, que la regó, cometió tantos errores que ya no sabe cuántos, y ser perdonado y ser aceptado? Gracias. ¿Qué puede decir una iglesia ante el mensaje del Evangelio? ¿Qué puede decir una generación ante la compasión de Cristo como sumo sacerdote que sabe entendernos en nuestra debilidad? Gracias. Adora al Señor, dile gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor, porque tú siempre has sido fiel. Nos has sostenido
en medio de las angustias, en medio de las debilidades. Muchas gracias. Vamos, dígale: gracias, mi Señor. Gracias, Jesús, porque has provisto el pan a mi mesa, pero principalmente ese pan de vida eres tú. Gracias, Jesús, porque me has vestido, me has dado un techo, Señor, pero principalmente mi cobertura eres tú. Muchas gracias, Señor. Dígale: gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tu mano me ha sostenido y hasta aquí me has ayudado. Gracias, porque he estado enfermo y me has sanado, pero sobre todo has sanado mi alma, Jesús. Gracias. Vamos, iglesia, dile gracias. Que se escuche una iglesia que vence la apatía. Vamos, dile gracias. He estado desconsolado y tú has sido mi consuelo. Vamos, iglesia, dile gracias. Vamos, que se escuche gracias. Un corazón encendido en esta congregación, Señor. Que como iglesia venzamos la apatía en el nombre de Jesús, Señor. Padre, cautiva el corazón de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, Padre, en el nombre de Jesús, con el mensaje del Evangelio, que siendo aún pecadores, Cristo se entregó por nosotros y nos ha dado nueva vida y hemos sido perdonados. Bendito sea el nombre de Cristo. Los que no eran, ahora son pueblo. Señor, los que te rechazaban, los que dijeron no, se han arrepentido y por gracia somos salvos. Denle un aplauso al Señor. Que se rompa la apatía en el nombre de Jesús, la tibieza espiritual en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Si alguien aquí necesita reconciliarse con Dios, necesita a Cristo en su corazón y experimentar la diferencia que es andar en religión, andar en una relación personal con Jesucristo, hágalo en este momento. Con esta oración sincera de corazón, dígale: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco que soy pecador y me arrepiento, Señor. Pero también reconozco que tu gracia alcanza al pecador, porque has venido a salvar lo que se había perdido. Yo estoy perdido sin ti. Sálvame, Señor. Confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hágalo, mi hermano. Amén y amén. Hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en el cielo. Vamos a darle un aplauso al Señor porque Él es bueno.